lista de asistentes ya está. No, lo digo para aquellos que habéis empezado tarde, pues el hecho de que la matrícula no se cerró hasta noviembre, que me imagino que venir y empezar con el tema de alelo, gen, fenotipos, pues para ponerse al día. te dan ganas como de cortar clases. Entonces, pues si queréis que a algún determinado momento hiciésemos una clase de repaso. A mí no me importa, pero tengo que cuadrar con vosotros la hora y todo eso, ¿no? Entonces, vale. Entonces, vamos a ver, para toda la clase, vamos a ver ahora el tema 4, que es el tema de la evolución, donde también vamos a hablar de genes, de fenotipos y de fenotipos, ¿vale? En vez de darlo en dos partes, lo vamos a ver en solo una. Entonces, la semana que viene yo quería ponerme a explicar los posibles problemas matemáticos que vais a tener de los temas 2, 3 y 4. No sé si visteis alguna vez exámenes de años anteriores que preguntan, ¿vale? Si una mujer es no sé dónde y es portadora de un gen y se casa con un hombre que es no sé cuánto, ¿qué porcentaje de descendientes tal? Esos son un tipo de preguntas que os pueden caer relacionadas con estos tres primeros temas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar el tema 4. En el tema 4 vamos a dar un concepto de frecuencias génicas y frecuencias alélicas que va a hacer que os queráis volar la tapa de los sesos, ¿vale? Mañana yo os dejo un esquema con los conceptos así más importantes y la semana que viene machacamos lo de calcular de frecuencias génicas, frecuencias alélicas y demás. Con vosotras, ¿cuándo queréis que veamos una pequeña explicación de lo que es el tema 2? ¿Queréis que lo hagamos a las 7 en una parte tal? Vale, pues a las 7 nos vamos a la sala de profesores si queréis y hacemos un pequeño esquema. Si te quieres unir, te puedes unir, ¿eh? Que te veo con ganas interesado. Bueno, aquel que quiera. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy. ¿Para qué hoy? ¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Entonces, si alguien quiere en un determinado momento repasar lo de gen, alelo, fenotipo y fenotipo, nos reunimos ahora a las 7 cuando termine la clase y damos un par de explicaciones rápidas de lo que es alelo, gen, fenotipo y demás, ¿vale? ¿Sí? ¿Empiezo con el tema 4 entonces? Dale. Vale, chicos, venga. Tema 4. En el tema 4 vamos a ver lo que es el mecanismo de la evolución. Del mecanismo de la evolución, ¿qué personaje os viene a la cabeza? Darwin. Perfectísimamente. Pues vamos a explicar la evolución según Darwin. Y vamos a ir más allá de las explicaciones que daba Darwin para ver los mecanismos de la evolución que él nos proponía, pero añadiéndole los avances que hay en la genética que en la época de Darwin todavía no se sabe. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver los antecedentes históricos de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución por selección natural, que es la que me explica Darwin, ¿vale? Vamos a ver una teoría sintética de la evolución que son los mismos mecanismos que me explica Darwin, o sea, la selección natural, pero explicada en base a cambios en las frecuencias génicas y alélicas y demás. Y después vamos a ver los mecanismos de la evolución más detalladamente. ¿Qué es eso de la herencia de los caracteres adquiridos? ¿Qué es eso de la selección natural? ¿Cómo se mide? Y demás, ¿vale? Empezamos. Antecedentes históricos de la teoría de la evolución. Aunque vosotros pongáis como referente de lo que es la teoría de la evolución a Darwin, antes de Darwin ya hubo gente, ¿vale?, que quiso explicar qué era eso de la evolución. Y había gente o había pensamientos que negaban el hecho de que se produjese evolución. Eso sucedió desde los siglos XVII hasta el siglo XIX. Desde los siglos XVII hasta los siglos XIX, la explicación de cómo surgió la vida en la Tierra oscilaba entre dos corrientes. Una corriente que se llama transformismo radical, que me dice que las especies surgen por generación espontánea, y una corriente que se llama creacionismo, que es la que defiende la Iglesia, que dice que el mundo es estático, que no hay cambio y que las especies son reflejo del diseño divino que está en la Biblia, por decirlo así, ¿vale? Todo esto en el siglo XIX era insostenible. ¿Por qué? Porque había una serie de avances en disciplinas afines a la psicología, la biología y demás, avances en la embriología, la geología, la anatomía comparada, la fisiología y la paleontología, que ponían en entredicho lo que decían las otras dos corrientes anteriores. Decían, ojo, que la edad de la Tierra presenta centenares de millones de años.
¿vale? Tiene una edad muchísimo más que la que decían los anteriores. Que hay seres vivos, que hubo seres vivos en esta Tierra distintos a los que hay en la actualidad, con lo cual quiere decir que algo está cambiando, que las especies no son estáticas, sino que evolucionan las unas a los otros. Que hubo continuidad en la vida de la Tierra a lo largo de toda su historia, que hubo momentos en los que, por ejemplo, en el siglo XIX se descubre un fósil de un dinosaurio. Oye, pues el creacionismo o el transformismo radical dice que fue un momento que vivió en la Tierra, creado por Dios, que después la Tierra se destruyó y que volvieron a generarse las especies. Oye, pues aquí la geología me está diciendo que no, que siempre hubo continuidad de vida en la historia de la Tierra, con lo cual esas teorías no son correctas. Hay evidencias de que las especies no son inmutables, sino que experimentan variaciones entre ellas, y que los seres vivos, a pesar de ser distintos, presentan características parecidas que permiten establecerse relaciones entre ellas. Entonces, todos estos avances en toda esta disciplina le llevan a los pensadores del siglo XIX a decir que la evolución existe y que el cambio se produce, ¿vale? Hay continuidad entre unas especies y otras, hay una evolución de una especie a otra, ¿vale? ¿Cómo se produce esa evolución? ¿Vale? ¿Cuál es el mecanismo que la explica? Ahí es donde va a haber diferencias entre unos y otros. Y el primero que trata de explicar de cómo se produce la evolución es este señor de aquí, Lamarck. ¿Vale? Lamarck dice que los seres vivos actuales podrían ser fruto de la transformación de otros anteriores. ¿Y cómo se van transformando? ¿Cómo van evolucionando? Él dice que van evolucionando fruto de una ley que le llama ley del uso y del desuso. Los cambios en la estructura del cuerpo se basan en el uso y el desuso. Y pone como ejemplo a las jirafas. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Porque quieren comer las hojas de los árboles que están más alejadas y que son más frondosas. Y en ese esfuerzo constante de elevar el cuello hacia llegar hacia las zonas más altas, es como ellos van cambiando, van evolucionando y se va produciendo esa narración. ¿Vale? Él además nos dice que esas características se van transmitiendo a nuestros descendientes. ¿Vale? Los cambios que producen la ley del uso y el desuso en los seres vivos no son previos, sino que son posteriores. ¿Vale? Y el objetivo es alcanzar, por decir así, la perfección. ¿Bien? Bien, este es el primer señor que trata de explicar por qué hay cambio, cómo se produce esa evolución. ¿Vale? Evidentemente, posteriormente se verá cómo la explicación de la ley del uso y el desuso de Lamarck no es la correcta. ¿Vale? El que todos conocéis, este señor de aquí, Darwin, que le dice que la evolución se produce por un mecanismo que él llama selección natural. ¿Vale? ¿Cómo investiga Darwin? ¿Cómo investiga este señor? Pues se mete en su barquito, ¿vale? Y alrededor de mediados del siglo XIX se dedica a explorar y llega a una zona en concreta que se llama las Islas Galápagos. ¿Qué pasa con esas Islas Galápagos? Que son unas islas de origen volcánico, ¿vale? Que son muchísimo más recientes que el continente y están aisladas geográficamente de él por 965 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice Lamarck? ¿Qué dice Darwin? Que si la explicación de la Iglesia y la explicación del creacionismo y demás es correcta, yo espero encontrar en las Islas Galápagos especies totalmente distintas que las especies que encuentro en el continente. ¿Vale? Y en concreto, estudia dos especies. Estudia pinzones, que son unos pájaros, ¿vale? Y estudia tortugas. ¿Dónde estás? Bueno, y estudia tortugas. Y observa que las 13 especies de pinzones que encuentra en las Islas Galápagos, ¿vale? Son muy parecidas entre sí, pero presentan diferencias morfológicas, por ejemplo, en lo que es la constitución del pico. Y observa que el caparazón de las tortugas es muy similar entre sí, pero presenta diferencias morfológicas en función
oye, de la vegetación en la que cada una de las tortugas está en esa isla, ¿vale? ¿Cómo explica Darwin esto? Lo explica, oye, porque tanto las especies de tortugas y pinzones no son creaciones independientes, sino que se diferencian de una única población reducida y colonizadora que fue a las distintas islas, ¿vale? Y que se diferencia de la población original, ¿vale? Gracias a que entre ellas hubo variaciones intraespecíficas que les permitieron adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y adaptarse a los nuevos hábitos. Y gracias al aislamiento geográfico proporcionado por la propia naturaleza de la archipiélago. Entonces, hubo una población, por decirlo así, colonizadora de pinzones, que se fue a las distintas islas, ¿vale? Todos tienen un antepasado común. Las variaciones se producen por los distintos ambientes en los que fueron esos pájaros, ¿vale? Y con las tortugas 3/4 de lo mismo. Hubo una población reducida inicial de tortugas que fueron a las islas y las variaciones se producen por la adaptación de esos caparazones a la vegetación de cada una de esas islas. Aquellas diferencias en las poblaciones de pinzones que suponían una ventaja para que el organismo se adaptase con éxito al medio ambiente en el que estaba, ¿vale? Le proporcionaban a uno una ventaja, ¿vale? Porque tenía a lo mejor mayor facilidad para coger los recursos que le rodeaban. Como a mí me ponen en ventaja, es más fácil que esa característica que tengo yo, que no tiene la especie de pinzón que tengo al lado, ¿vale? Esa característica yo se la transmito a mis descendientes. Y así se produce la evolución. La diferencia que presenta Darwin con Lamarck es que el organismo no cambia para adaptarse a las condiciones, sino que los cambios son previos a esas condiciones y que esos cambios que resultan más adecuados permiten a las especies una utilización más eficiente de los recursos y aumentan sus posibilidades de supervivencia y la probabilidad de dejar más descendientes. ¿Sí? Vale, esto Darwin, por decirlo así, lo observa cuando va a las Islas Galápagos y cuando observa a los pinzones, cuando observa a las tortugas. Vuelve a Inglaterra y 50 años más tarde, a raíz de los descubrimientos en la sociología y demás y tal, lo sintetiza toda su teoría de la evolución en un solo documento que se llama El origen de las especies y que se publica en 1859. ¿Qué nos dice Darwin en El origen de las especies? Un resumen de lo que es toda su teoría de la evolución, ¿vale? Nos dice que las poblaciones de seres vivos crecerán exponencialmente si todos los individuos que nacen pudiesen reproducirse. Que el crecimiento de las poblaciones tiene como límite la cantidad de recursos disponibles. Que existe una gran variabilidad en todas las poblaciones que hace que no existan dos individuos iguales. Que gran parte de esa variabilidad es hereditaria. Darwin no sabe decir por qué, no sabe todavía cómo es esto del material genético de los genes y demás, pero dice que esos caracteres yo se los transmito a mis descendientes. Ojo, atención, que la limitación de los recursos establece una lucha por la existencia en la que los individuos que porten rasgos que permitan afrontar mejor las condiciones adversas tendrán más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Y que tras muchas generaciones, ese proceso de selección natural irá produciendo un cambio gradual de las poblaciones que conducirá a la aparición de una nueva especie. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice Darwin? Me dice Darwin que nosotros, como individuos, somos todos, por decirlo así, hijos del mismo antepasado, pero presentamos variaciones entre nosotros, ¿vale? Nosotros, como especie, estamos en un determinado hábitat. Aquellas características que yo tenga que me supongan una ventaja con respecto a vosotros para conseguir los recursos productivos, ¿qué pasa? Facilitarán mi posibilidad de supervivencia, ¿vale? Y igual que facilitan mi posibilidad de supervivencia, facilitan el hecho de que yo le transmita esos genes a mis descendientes. Eso, contado en millones y millones de años y millones de años, lo que hace es que se seleccionen determinadas características, ¿vale? Y que se formen especies nuevas. Bien. ¿Qué pasará con las jirafas? Que en un determinado momento, a lo mejor las jirafas que más sobreviven son las que tienen el cuello más largo. Pues eso será lo que se transmite a los descendientes. ¿Sí? Ojo, Darwin no te sabe explicar por qué se produce esa herencia, cómo se produce esa transmisión, ¿vale? Pero te sabe
a decir que hay un mecanismo que transmites de padres a hijos, de los caracteres y de no sé qué, no sé cuánto. Lo que es la unión de las tesis de Darwin con lo que es la genética es lo que explica, la teoría sintética de la evolución. ¿Vale? La teoría sintética de la evolución utiliza el mismo mecanismo de Darwin de selección natural, pero te mete, ¿vale?, la explicación en base a genes y en base a alelos. ¿Vale? Gracias a los avances del campo de la genética se produce en la primera mitad del siglo XX, se produce una nueva explicación de los mecanismos de la selección natural postulados por Darwin en base a los nuevos descubrimientos. ¿Vale? Las variaciones sobre las que actúa la selección natural no son más que pequeños cambios producidos por mutación en el material genético y por los procesos de recombinación génica que ocurren en los organismos que se reproducen sexualmente. Esas variaciones que observaba Darwin, la genética te dice que está porque un alelo se cambia por otro y porque hay procesos de recombinación génica. ¿Vale? La consecuencia de todo ello es la aparición de nuevos alelos que se heredan independientemente según la segunda ley de Mendel y que por eso cada individuo presenta una única muestra y aleatoria de los alelos existentes y sobre la que actúa, ojo, la selección natural. Si mi combinación de alelos hace que yo aproveche más los recursos de mi entorno, esta combinación de alelos será la que sea más probable que se transmita a los descendientes, en contra de otra combinación de alelos de otro individuo, ojo, que a lo mejor la selección natural está actuando en su contra. ¿Sí? Vale. Esta teoría de selección natural se llama teoría sintética de la evolución o teoría neodarwinista. ¿Vale? Y que nos dice que la evolución orgánica constituye una serie de transformaciones parciales o completas e irreversibles, ojo, en la composición genética de las poblaciones, basadas principalmente en interacciones alteradas con el ambiente. Consiste principalmente en radiaciones adaptativas a nuevos ambientes, ajustes a cambios ambientales que se producen en un hábitat determinado y el origen de nuevas formas de explotar hábitats ya existentes. Estos cambios adaptativos dan lugar ocasionalmente a una mayor complejidad en el patrón de desarrollo de las reacciones fisiológicas y de las interacciones entre las poblaciones y su ambiente. Perfecto. Pues ya lo tenéis. Venga, cerramos, vámonos. A casa todo el mundo, ¿vale? ¿Teoría sintética de la evolución? Sí, muy bien. Cambio, sí, muy bien. ¿Cambio en dónde? En material genético. ¿Qué material genético? Los genes y los alelos, ¿vale? Ojo, muy importante. Ese cambio de material genético siempre está relacionado con el entorno en el que yo me desarrollo, porque habrá entornos que seleccionen un determinado par de alelos, un determinado par de genes de manera positiva, y habrá otro entorno que seleccione otros, ¿vale? Entonces, con Darwin y con la selección natural siempre tienes que poner en relación la dotación genética con el ambiente y con el hábitat en el que está ese individuo. Y os pongo yo un caso. A nosotros a lo mejor nos es más beneficioso tener un gen que suponga que podamos adaptarnos mejor a momentos de oscuridad, porque a lo mejor tenemos X horas de noche, y a lo mejor en poblaciones donde las horas de luz son más grandes, les compensa a lo mejor seleccionar un gen que suponga una ventaja en ese ambiente. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Venga, que empezamos con lo complejo. Esto todo fue una changa, una introducción. Mecanismos de la evolución. Darwin me hablaba de qué? De herencia. Darwin me hablaba de que no había dos individuos iguales, sino que entre los individuos de una determinada especie se presentaba cierta variabilidad. Y por último, Darwin me hablaba de un mecanismo que llamaba selección natural, que era la que se hacía que se fuesen creando especies. ¿Sí? Vale. ¿Qué es eso de la variabilidad? Es el hecho de que dos individuos de la misma especie sean semejantes, pero no exactamente iguales. ¿Qué es eso de la herencia? Esa variabilidad en un determinado momento se la tengo que transmitir a los descendientes. ¿Y qué es eso de la selección natural? ¿Cómo esa herencia de esos determinados caracteres los pongo, ¿vale?, en función de un hábitat? Las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. ¿Bien? Vamos a estudiar primero eso de la herencia de la variabilidad, ¿vale?
cómo heredábamos de unos individuos a otros, ¿vale? O cómo heredábamos de padres a hijos. Pero en el caso del Darwin, en el caso de la selección natural, a mí no me llega como estudiar cómo yo le transmito los genes a mis descendientes. Yo tendré que estudiar una especie entera, ¿vale? Y ver cómo se transmite esos genes dentro de esa población para ver si efectivamente se está produciendo una selección natural. Eso es lo que estudia lo que se llama la genética de las poblaciones, ¿vale? Y la genética de las poblaciones lo que hace es estudiar la herencia de material genético en una población, ¿vale? En concreto, el conjunto de todos los alelos de la totalidad de los genes de los individuos que componen esa población. Eso se llama acervo genético. ¿Sí? Y para saber si la selección está teniendo lugar en el material genético que tiene una determinada población, yo tendré que estudiar las frecuencias de los genotipos existentes en función de un gen y en función de esos alelos y la frecuencia de esos alelos. ¿Qué vimos en el tema 2? Como en un gen con 2 alelos yo tenía 3 genotipos: homocigoto dominante, heterocigótico y homocigoto recesivo. No te estreses, que eso te lo explico yo con calma, ¿vale? ¿Vale? Yo solo vi en el tema 2 y en el tema 3 cómo se transmitía de padres a hijos. Yo ahora voy a tener que estudiar ese genotipo homocigoto dominante, homocigótico recesivo y heterocigótico, ya no en unos individuos, ya no en una familia, sino en una población entera, ¿vale? Entonces, para saber si se producen cambios por selección natural, tendré que ver si hay cambios en esas frecuencias de esos genotipos. ¿Sí? ¿Me seguís el razonamiento? ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Vale. ¿Cómo sé si hay cambios en esas frecuencias? Primero tendré que saber cómo calcular esas frecuencias genotípicas. ¿Vale? Y yo os explico. Frecuencias genotípicas son las frecuencias relativas que tiene cada uno de los genotipos posibles en la población. Si yo tengo una población de 500 individuos, esta es mi población entera. Y de esos 500 individuos resulta que tengo 250 que son homocigotos dominantes, 150 que son heterocigóticos y 100 que son homocigóticos recesivos. La suma del número de individuos que componen cada uno de los genotipos me dará el total de la población. ¿Sí? Vale, pero ¿qué pasa si yo lo que hago es dividir cada uno de estos números de individuos por la población total? Y ahí sí que tendré las frecuencias genotípicas. ¿Vale? ¿Cómo hallaré la frecuencia del genotipo del homocigótico dominante? Dividiré el número de individuos que son homocigóticos dominantes por el tamaño de la población. ¿Sí? ¿Cómo hallaré la frecuencia del genotipo del heterocigoto? Número de individuos entre población. ¿Y cómo hallaré la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo? Número de individuos entre población. ¿Vale? Si el número de individuos aislados de homocigóticos dominantes, heterocigóticos y homocigóticos recesivos me daba igual a la población, y yo ahora estoy dividiendo cada uno de esos números por el tamaño de la población total, la suma de este más este más este será ¿qué? 1. ¿Lo veis? Sí. Entonces, si yo os estoy hablando de frecuencias, estaré utilizando las letras en mayúsculas. ¿Vale? Si os estoy hablando de números aislados de homocigóticos, de heterocigóticos y de recesivos, estaré utilizando letras en minúsculas. ¿Sí? Fijaros en esto porque después para las preguntas de examen está complicado, ¿vale? Frecuencia del genotipo homocigótico dominante más frecuencia del genotipo heterocigótico más frecuencia del genotípico homocigótico recesivo siempre será igual a 1. Igual que el número de individuos cuyo genotipo es homocigótico dominante más el número de individuos cuyo genotipo
genotipo heterocigótico más el número de individuos que son homocigóticos recesivos siempre será igual al tamaño total de la población. ¿Por qué? Porque estas tres posibilidades, o sea, estas son las únicas que tengo cuando yo estoy hablando de genotipos. ¿Sí? Ojo, que la cosa se complica. ¿Qué pasa si yo hablo de alelos y lo que yo quiero estudiar ya no son las frecuencias de los genotipos, sino son las frecuencias de los alelos? Que tengo que considerar que así como tengo tres genotipos, alelos o variantes, solo tengo dos. El dominante y el alelo recesivo. ¿Qué pasa en el genotipo homocigoto dominante? Que yo tendré un alelo dominante, ojo, y otro alelo dominante. ¿Qué pasa en el genotipo que es homocigótico recesivo? Tengo un alelo recesivo y un alelo recesivo. Ojo, pero ¿qué pasa en el caso del heterocigoto? Frecuencia génica, que yo tengo aquí un alelo dominante y un alelo recesivo. De tal manera que para saber cuál es la frecuencia de cada uno de los alelos en esta población, no solo puedo irme a los que son homocigotos, no solo puedo irme a los que son homocigóticos dominantes o homocigóticos recesivos, sino que tengo que considerar también los que son heterocigotos. ¿Sí? Yo ahora estoy calculando los alelos, ¿vale? Quiero ver el número de alelos homocigóticos, el número de alelos dominantes. Ojo, si tengo 250 individuos que son homocigóticos dominantes, yo lo que tengo aquí son 500 alelos dominantes. Pero también tengo aquí 150 alelos dominantes. ¿Por qué? Porque en los heterocigóticos yo tengo la mitad que son alelos dominantes y la mitad que son alelos recesivos. Si quiero calcular el número de alelos recesivos que tengo en una determinada población, tendré que multiplicar por 2 la frecuencia o el número de genotipos homocigóticos recesivos y sumarle el número de heterocigóticos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, venga, ¿qué pasa? no pasas. No paso. Vale, limpio, no os preocupáis. Vale, voy más lenta. Nos quedó claro cómo calcular las frecuencias génicas, ¿no? Sabemos que tenemos tres genotipos: homocigótico dominante, homocigótico recesivo y heterocigótico, ¿vale? Si yo quiero saber cuál es la frecuencia de un determinado genotipo en una población, lo único que tengo que coger es el número de individuos que hay partido por el número de población total, ¿vale? La población total siempre será igual a la suma de los tres, del número de individuos homocigóticos dominantes, recesivos y heterocigóticos. Bien, vale, perfecto. Me olvido de los genotipos. Yo ahora quiero calcular alelos, porque a lo mejor la selección natural no está actuando contra unos determinados genotipos, pero sí contra un determinado alelo, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa ahora? Que así como yo tengo tres genotipos, alelos, para un determinado gen, tengo dos: alelo dominante y alelo recesivo. ¿Cómo se distribuyen esos alelos en los genotipos que yo acabo de ver? ¿Vale? Para el caso del genotipo homocigótico dominante, los dos alelos son iguales y los dos alelos son dominantes, ¿vale? Para el caso del genotipo homocigótico recesivo, los dos alelos son recesivos, ¿vale? Y los dos alelos son iguales. ¿Pero qué pasa? Que yo tengo una tercera variedad de genotipos, que son los que son heterocigóticos. Esos genotipos heterocigóticos se forman por dos alelos, uno dominante y uno recesivo. De tal manera que si yo quiero calcular la frecuencia, ¿vale?, de los alelos, no de los genotipos, tendré que tener en cuenta el número de alelos que tiene el homocigótico dominante. Y si quiero calcular el alelo dominante, tendré que tener en cuenta también el número de heterocigóticos, porque aquí hay alelos dominantes. Lo mismo me pasa, ojo, con lo que es la frecuencia de los alelos recesivos. Tendré que tener en cuenta el número de homocigóticos recesivos que hay aquí. Ojo, pero también tendré que tener en cuenta el número de heterocigóticos, porque aquí hay alelos recesivos. Y tendré que tener en cuenta la población total. Pero estoy hablando, ojo ahora, de población de alelos, no de población de genotipos. Entonces aquí tendré dos alelos, dos alelos, dos alelos. ¿Bien? Venga, entonces, por eso se suma, ¿no? Claro, entonces, si yo quiero calcular la frecuencia del alelo dominante, que le voy a llamar P, tendré que multiplicar por 2 el número de veces que tengo el genotipo dominante, porque
Porque dentro de este genotipo, dentro de estos 250 individuos, yo tengo 2 alelos dominantes, ¿sí? No me puedo olvidar de los heterocigóticos, que están aquí. Porque también le tengo que sumar el alelo de los heterocigóticos, porque esos tienen un alelo dominante. Y tengo que dividirlo, al igual que pasaba por los genotipos, por el tamaño de la población total. Ojo, pero aquí estoy hablando de alelos. Y entonces yo tendré 2 alelos en el genotipo homocigótico, 2 alelos en el genotipo heterocigótico y 2 alelos en el genotipo homocigótico recesivo. ¿Sí? Suma de todos. Claro. ¿Qué pasa si yo lo que quiero calcular es la frecuencia del alelo recesivo? Que tengo que hacer lo mismo. Tengo que considerar el número de heterocigóticos que hay. ¿Por qué? Porque dentro de esos heterocigóticos hay un alelo recesivo. ¿Bien? Y tengo que multiplicar por 2 el número de individuos que presentan el genotipo homocigótico recesivo. Porque ahí hay 2 alelos recesivos. ¿Sí? Y tengo que dividirlos por el tamaño total de la población de alelos, que recordar que son 2 alelos para el homocigótico dominante, 2 alelos para el heterocigótico, 2 alelos para el homocigótico recesivo. ¿Bien? Y en base a esto, calculo una serie de frecuencias. Si yo solo tengo 2 posibles frecuencias o 2 posibles variaciones, alelo dominante o alelo recesivo, la suma de este y este obligatoriamente tiene que ser 1. ¿Ahora sí? Venga, que seguimos. Cálculo de la frecuencia para el alelo dominante. Cálculo de la frecuencia para el alelo recesivo. Aquí ya no estoy cogiendo el número de individuos, aquí ya estoy cogiendo la frecuencia genotípica. Me da exactamente igual. Puedo calcular los alelos si me dicen cuál es la frecuencia genotípica del dominante, del heterocigótico y del recesivo. ¿Lo veis? Es que queda un poco de feo, ¿sabes? No lo vamos a machacar, pero lo veréis con el tiempo, ¿vale? A mí me da igual que me digan que en una población hay 250 individuos homocigóticos dominantes, que me digan que la frecuencia de los individuos del genotipo homocigótico dominante para esa población es 0,5. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando aquí también frecuencias. ¿Vale? No os preocupéis, que esto ya lo explicaremos con calma, tranquilidad, ¿vale? De manera genérica, ¿cuál es la fórmula para calcular el alelo dominante? Pues aquí tenéis 2 veces la frecuencia del genotipo dominante, más la frecuencia del heterocigótico, más 2 veces la frecuencia del genotipo dominante, del heterocigótico y del recesivo. Despejo, 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 y me queda esta fórmula general. ¿Qué me está diciendo? Que para calcular la frecuencia del alelo dominante, lo único que tengo que tener es la frecuencia del genotipo dominante y sumarle la mitad de la frecuencia del heterocigótico, de la frecuencia del genotipo heterocigótico. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Qué pasa con la frecuencia del alelo recesivo? Que para calcularla, lo único que necesitaré será la frecuencia del genotipo recesivo y le sumaré la mitad de la frecuencia del heterocigótico. ¿Sí? Vale. Más o menos. ¿Bien? Más o menos. Más o menos. Bueno, no os veo yo muy convencidos. Bueno, porque nos lo tienes que enseñar, que si no vamos. Bien, cuando esto ya lo teníamos más o menos chanado, digo más o menos por decir algo, viene este señor de aquí, que se llama Hardy-Weinberg, que nos pone la puntilla, ¿sabes? Y las ganas de cortarnos las venas, hacer así y demás. Y nos dice que en determinadas condiciones, las frecuencias génicas y genotípicas de una población se mantienen constantes generación tras generación. ¿Vale? Y si se mantienen constantes generación tras generación, voy a ser capaz de calcular las frecuencias génicas a partir de las alélicas y viceversa. ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones para que se cumpla la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg? Que el tamaño de la población sea lo suficientemente grande para evitar variación de las frecuencias génicas debidas al muestreo. Que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de aparearse para originar a la siguiente generación. Que no se producen movimientos de inmigración y de migración. Que la fertilidad de los genotipos, y que no hay mutuación de un estado alélico a otro, no aparecen nuevos alelos asociados a los existentes. Entonces, este señor me dice que si todo esto se cumple, la población se dice que está en equilibrio. Y para poder calcular las frecuencias génicas genéricas de una población en equilibrio,
que hemos visto hasta ahora, sino que se utiliza esta. ¿Dónde? El alelo dominante al cuadrado le dará la frecuencia de homocigóticos dominantes, donde los heterocigóticos serán el resultado de multiplicar por 2 la frecuencia del alelo dominante por la frecuencia del alelo recesivo, y donde la frecuencia del alelo recesivo al cuadrado será la frecuencia del genotipo homocigótico recesivo. ¿Por qué? Porque dice que la frecuencia del genotípica de cada uno de estos cigóticos será el resultado del producto de las frecuencias de los respectivos átomos. Os lo podría poner más edulcorado, pero... ¿vale? Entonces, este señor me dice que si las poblaciones están en equilibrios, el cálculo de las frecuencias génicas y de las frecuencias alélicas cambia. Y si a mí me dan la frecuencia del alelo dominante, voy a ser capaz de calcular todas las frecuencias génicas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque P al cuadrado, alelo dominante al cuadrado será igual al genotipo, a la frecuencia del genotipo del homocigótico dominante, 2PQ será igual a la frecuencia del heterocigótico y Q al cuadrado será igual a la frecuencia del heterocigótico recesivo. Pero yo sé que las frecuencias génicas dominantes más heterocigóticas más recesivas será igual a 1. Entonces, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado siempre tendrá que ser igual. ¿Vale? De tal manera, si yo os digo que la frecuencia del alelo dominante es 0,2, sabréis que la frecuencia del genotipo dominante será 0,4. Si yo os digo que la frecuencia del alelo dominante es 0,2 y sabéis que P más Q es igual a 1, la frecuencia del alelo recesivo será 0,8. Y a partir de ahí me podéis sacar todas las frecuencias alélicas y todas las frecuencias génicas en una población en equilibrio. ¿Vale? Porque según la ley del equilibrio de tal, se mantiene constante. ¿Bien? Vale. Para calcular las frecuencias génicas y las frecuencias alélicas en una población en equilibrio, te dice específicamente que la población está en equilibrio. Si no te dice nada, se sobreentiende que la población es normal. Esto pasa en una frecuencia, para el cálculo de las frecuencias génicas y alélicas, en una población en equilibrio. En una población normal, yo siempre tendré que tener, ¿vale?, un dato más, que es la frecuencia del genotipo heterocigótico. ¿Sí? Bueno. No os preocupéis, que esto los vamos a machacar por activo y por pasivo. O sea, esto de verdad que os lo explico yo con calma, hacemos 20.000 millones de repasos si hace falta y demás. Sé que es un coñazo, pero es lo que hay si tú quieres estudiar cómo se transmiten los genes en una determinada población. Solo puedes hablar de frecuencias génicas y de frecuencias alélicas. ¿Qué pasa si las frecuencias de los homocigóticos dominantes son muy altas? Oye, algo está pasando, la selección está haciendo que esos homocigóticos dominantes sean los predominantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el alelo dominante confiere algún tipo de ventaja a los individuos, ¿Qué pasa si a lo mejor en una determinada población hay una superioridad del heterocigótico? ¿Por qué? ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar hablando de frecuencias génicas y de frecuencias alérgicas. ¿Vale? De momento, para lo que es el cálculo, esto es el rollo matemático que yo os tengo que explicar, que después os lo machacaré muy bien. ¿Vale? Sigo, porque si no, no me va a dar tiempo. Variabilidad. ¡Ojo! ¿Dónde me está diciendo la genética que se produce esa variabilidad? En las mutaciones. Habíamos visto en el tema 3 cómo la mutación era la sustitución a lo mejor de un nucleótido por otro en la doble cadena de ADN. ¿Vale? Esa mutación le puede conducir al individuo a que tenga una serie de ventajas adaptativas con respecto a otros. Si tiene una serie de ventajas adaptativas, más probable es que lo resulte sus descendientes y es más probable que ese carácter termine siendo el predominante. Otra fuente de variabilidad, lo que se llama los procesos de recombinación génica, que también los estudiamos. ¿Qué pasa si yo hago aquí intercambio de material genético que hace que haya una nueva combinación de alelos única en ese individuo? Esa combinación de alelos puede ser expuesta a la selección natural y que en determinado momento resulte beneficiosa. ¿Sí? Otro fenómeno que está explicando la variabilidad, la migración. Migración desde un punto de vista genético consiste en el flujo de genes hacia adentro o hacia afuera de esa población. Imaginaros el pueblo perdido de Lugo, aislado de las montañas, cubierto de nieve, donde de repente llega una población de chinos.
A ver si se instalan ahí. Pues evidentemente hay un flujo de genes, hay un cambio, hay un intercambio de genes. ¿Vale? La migración de individuos al azar no tiene efecto si las frecuencias alénicas de las dos poblaciones son las mismas. ¿Vale? ¿Qué pasa con los procesos de deriva génica? Que son procesos de intercambio o de cambio de material genético debido al azar. ¿Vale? Por último, ¿qué pasa si yo establezco una nueva población a través de muy pocos individuos? Que hago lo que se llama un efecto fundador. Los cambios morfológicos que se producen con mayor rapidez que en las poblaciones grandes, ¿vale? Y solo voy a poner en esa población los determinados caracteres que tengan los fundadores. ¿Qué es un efecto cuello de botella? Cuando a consecuencia de un cambio brusco de las condiciones ambientales, la población se ve mermada y hace que se produzca una alteración de las frecuencias génicas, una disminución grande de la variabilidad. ¿Qué pasa si ahora de repente viene una enfermedad aquí a esta población y hace que se liquiden a todos los morenos? Oye, pues hay una gran disminución de esa variabilidad, solo que no seleccionados los rubios, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? Vale, perfecto. Todo esto para explicar el gran paradigma de Darwin, que es la selección natural. ¿Qué os dije yo ahora hasta el momento? Que la selección natural actuaba haciendo que unos determinados caracteres, ¿vale?, fuesen beneficiosos para ese individuo y que ese individuo, por tanto, tuviese mayor capacidad de transmitir esos caracteres a sus descendientes. Entonces, ¿qué? Tiene que haber algún tipo de mecanismo que me permita medir esa selección natural. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos en esta clase? Igual, por volver por los rubios y los morenos y demás, ¿sabes? En plan, para que nadie se sienta ofendido. ¿Qué pasa si de esta población que formamos esta clase resulta que los morenos tienen como media 3 hijos de descendientes, ¿vale? Y los rubios tienen como media de descendientes un hijo. Oye, aquí la selección está actuando de alguna manera, haciendo que los rubios tengan menor capacidad de reproducirse y menor capacidad de transmitir esos genes a sus descendientes, ¿vale? Esa es una medida de selección natural que se llama eficacia biológica. ¿Vale? ¿Cómo mido yo la eficacia biológica de unos individuos en una población? En base al número de individuos el número de descendientes que esos individuos aportan, ¿vale? Y comparándolo con esos individuos, con los individuos que presentan el mayor número de descendientes. ¿Sí? Número de descendientes medio de un grupo o un individuo partido por el número de individuos que más descendientes tienen. Aquí, disminuyendo la eficacia biológica de los individuos, tendré una medida de lo que es la selección natural. ¿Sí? Ejemplo, el enanismo endoplasmático. ¿Vale? Esto de aquí. El número de descendientes promedios de una familia en la que uno de los progenitores tiene enanismo endoplasmático es de 0,25. En familias normales, el número promedio de descendientes es de 1,25. Entonces, la eficacia biológica de aquellos individuos que presentan enanismo endoplasmático será de 0,2. Esta eficacia biológica me está diciendo que esos individuos que tienen enanismo endoplasmático, la selección está actuando contra ellos, o que presentan un coeficiente de selección, ¿vale?, que está haciendo que ellos no transmitan esos genes. El de selección pues, no es más que 1 menos eficacia biológica, ¿vale? Cuando mayor sea la eficacia biológica de un individuo, menor será el cociente de selección, o menor será el efecto que tiene la selección natural sobre ellos. ¿Sí? Muy rápido para que me dé tiempo a explicarlo entero. ¿Vale? Vale. Todo esto me permite medir, ¿vale?, o tener una estimación de cómo puede estar actuando la selección natural. ¿Qué tipos de selección natural tengo? Porque aquí estoy hablando de individuos que a lo mejor presentan una enfermedad. Yo os estoy diciendo de individuos morenos, de individuos rubios, pero algunas características, ¿vale?, en la población se distribuyen, pues por ejemplo, en una curva normal. Nosotros tenemos individuos que son más o menos altos, más o menos delgados, más o menos gordos, más o menos bajos, ¿vale? Si la selección natural actúa
eliminando a los individuos que presentan unas características situadas en uno de los extremos de su distribución fenotípica, se dice que es un tipo de selección natural direccional. De la población de individuos que pueden ser delgados, medios o gordos, yo estoy eliminando a los que son delgados. Eso es un tipo de selección natural direccional. ¿Qué estaré haciendo? Aumentando la media de peso de la población hacia arriba, hacia tal. ¿Lo veis? Si estoy eliminando los dos extremos fenotípicos, estoy hablando de una selección natural que es estabilizadora, porque está fomentando aquellas características que son intermedias, que son medias. ¿Vale? Al revés, si yo estoy eliminando a los que tienen las características medias, estoy hablando de una selección natural disruptiva. Actúa en favor de los individuos de los extremos de la distribución fenotípica de una población y en contra de los individuos con el fenotipo intermedio. Esta media de la población y esta media de la población, ojo, será parecida, porque yo aquí tengo extremos y aquí solo tengo los medios. ¿Bien? La selección sexual será cualquier desviación del apareamiento aleatorio entre los individuos de la población y seleccionará aquellas características que le confieren una ventaja al individuo con respecto al apareamiento. En el caso de los pavos reales, las pagolumas más vistosas, etc. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si se produce un cambio en las frecuencias génicas y en las frecuencias alélicas, que es lo que vemos ahora, por mutación, que hace que ese alelo, ¿vale?, que de repente muta y de repente está sobrerepresentado en la población? Eso se llama polimorfismo. ¿Vale? ¿Qué pasa si hoy yo de repente tengo una mutación del material genético y hace que el alelo A sea, por ejemplo, tenga una ventaja para el apareamiento de la persona, que hace que se transmita los genes, no sé cuánto, pum, pum, pum? De repente llega un momento en el que ese alelo A está sobrerepresentado en detrimento de otros alelos. Se dice que ese alelo presenta un polimorfismo que puede ser transitorio, ¿vale?, hasta que se implante completamente en esa población, o que pueda ser permanente debido a la acción directa de la selección natural, porque a lo mejor este alelo presenta algún tipo de ventaja. Ejemplos: la superioridad del heterocigoto y la selección natural dependiente de la frecuencia. ¿Vale? ¿Qué pasa con la superioridad del heterocigótico y la selección natural dependiente de la frecuencia? Que me explican cómo determinados alelos, ¿vale?, cuyo porcentaje no sería el esperado dentro de la población, se mantienen. ¿Será por qué? Porque le conviene una ventaja adaptativa a ese individuo. En el caso de la superioridad del heterocigótico, la selección natural actúa contra ambos homocigóticos, aumentando la eficacia biológica de los heterocigóticos. Ejemplo: la anemia falciforme y la malaria, que expliqué la semana pasada. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso de la selección natural dependiente de la frecuencia? Que la frecuencia que tenga un determinado fenotipo en una población puede incidir sobre su eficacia biológica. Por ejemplo, atractivo de los rasgos exóticos para una población occidental, o en el caso de las poblaciones orientales, el atractivo de los hombres con pelo rizado, color de los ojos de las moscas, una relación depredador-presa. ¿Vale? ¿Qué pasa en estos casos? Que la selección natural está favoreciendo aquellos alelos cuyo porcentaje es más bajo. ¿Lo entendemos? O estoy yo un poco acelerada hoy, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las asiáticas? Que para las asiáticas, que todas tienen el pelo liso, que nunca vieron un pelo rizado y demás y tal, le resulta más atractivo a una persona que tenga un pelo rizado, ¿vale? Pues ese alelo de pelo rizado presenta una selección natural dependiente de la frecuencia. La frecuencia que tenga un determinado fenotipo en la población incide sobre su eficacia biológica. Se lo rifan, ¿lo entendéis? ¿Qué pasa con la superioridad del heterocigótico? Que hay en determinados casos donde la combinación del heterocigoto y el hábitat le confiere una ventaja adaptativa a este. Y es pues el caso de la anemia falciforme y la malaria. Sabéis que la malaria ataca los glóbulos rojos sanos, ¿sí? Y la anemia falciforme es un tipo de enfermedad producida por un alelo, el alelo de la anemia falciforme. ¿Qué pasa si los dos alelos están afectados? Bien. De anemia falciforme, que el individuo que se forma es un individuo que no llega a tener madurez sexual. Bien. ¿Qué pasa si los dos alelos están sanos? Que es un individuo que presenta los glóbulos rojos sanos
y no tiene ningún problema. Vale. ¿Qué pasa con esos individuos que presentan los glóbulos rojos sanos en poblaciones o en hábitats donde hay malaria? Que es mayor probable que contagien esa malaria y que contaminen esos glóbulos rojos y que mueran. En esos casos, los heterocigotos presentan una ventaja adaptativa. ¿Por qué? Porque presentan uno de los alelos para la anemia falciforme. ¿Vale? Los glóbulos rojos están enfermos, pero no lo suficientemente enfermos como para que le impidan el desarrollo. Llegan a ser adultos, se reproducen, etcétera y demás. Y la enfermedad de esos glóbulos rojos les impide contraer la malaria. Entonces, en ese caso, el heterocigoto presenta una ventaja adaptativa en ese hábitat concreto en el que se produce malaria. ¿Sí? Todo esto, cuya finalidad es explicar la formación de las distintas especies, ¿vale?, que tenemos en nuestro mundo mundial. Dos formas por las que las especies evolucionan de una u otra o se crean una a partir de otra. Lo que se llama anagénesis o evolución filética. Poblaciones que se transforman paulatinamente y que ya no pueden considerarse pertenecientes a una especie de la población original. La avestruz, en un determinado momento, tuvo su antecedente en un dinosaurio. Este dinosaurio ya no existe. ¿Por qué? Porque evolucionó hacia una avestruz. ¿Vale? Hay una transformación de una línea evolutiva. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso de la clase